¿Alguna vez te has sentido traicionado por un sistema que promete justicia pero solo entrega desigualdad? ¿Has tenido la sensación de que los poderosos siempre están en la cima, mientras el pueblo sufre en las sombras? Entonces, la historia de Emiliano Zapata te va a hablar directo al corazón. En este video vamos a revelar cómo un simple campesino mexicano se convirtió en símbolo de resistencia, valentía y lucha por derechos que aún resuenan en las batallas sociales del siglo XXI. Aquí no vas a encontrar una biografía cualquiera. Vamos a sumergirnos en los bastidores de la Revolución Mexicana, descubrir los secretos detrás del lema Tierra y Libertad y entender por qué Zapata se volvió un ícono eterno de la justicia social. Al mirar este video, vas a notar los paralelos entre el México de ayer y los desafíos que enfrentamos hoy, desde la lucha por la tierra y la vivienda hasta la búsqueda de dignidad en medio de la desigualdad. Este video es para ti, que alguna vez te has preguntado si una sola voz puede realmente cambiar el mundo. Lo que Zapata enfrentó puede inspirarte a mirar tu realidad con otros ojos. Al final, ¿quién está luchando por ti hoy? ¿Y en quién estás dispuesto a convertirte frente a la injusticia? Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, una pequeña comunidad agrícola en el corazón de Morelos. La región era conocida por la fuerte presencia de los ejidos, sistemas de tenencia colectiva de la tierra con raíces indígenas. Aunque su familia poseía una pequeña parcela, las condiciones eran humildes y su infancia estuvo marcada por el trabajo en el campo. Desde muy joven, Emiliano comprendió el valor de la tierra no solo como medio de producción, sino como un vínculo de identidad y supervivencia colectiva. Durante su juventud, Zapata fue testigo de un intenso proceso de concentración de tierras, impulsado por los hacendados, con el respaldo de las políticas centralizadoras de Porfirio Díaz. En Anenecuilco, tierras comunales ancestrales fueron tomadas e incorporadas a las haciendas mediante registros falsificados y decisiones judiciales corruptas. El sistema legal favorecía a los ricos, dejando a los campesinos prácticamente sin herramientas de defensa. La cultura campesina de la época valoraba la colectividad, el trabajo compartido y el vínculo con la tierra como un elemento espiritual y ancestral. Emiliano, aun siendo muy joven, absorbió ese espíritu. Las fiestas comunitarias, los rituales religiosos ligados a la fertilidad del suelo y la tradición oral de resistencia moldearon su carácter combativo. También tuvo acceso a cierta educación básica, algo poco común entre los campesinos de su tiempo. Lejos de ser solo un guerrillero más, Zapata fue un campesino consciente de su realidad histórica y de las dinámicas de opresión que afectaban a su gente. Su formación no ocurrió en trincheras ni en palacios, sino en los campos, junto a familias que luchaban cada día por sobrevivir ante el avance implacable del latifundio. Durante la década de 1890, el México rural vivía una escalada silenciosa de tensiones. En Morelos, donde los cañaverales se expandían sin freno, la presión sobre las comunidades campesinas crecía cada año. Emiliano Zapata, ya un joven adulto, comenzó a destacar no solo como un trabajador dedicado, sino también como un líder natural dentro de su comunidad. Escuchaba a los mayores, resolvía disputas y expresaba con claridad los deseos y preocupaciones de los pequeños propietarios. La figura del líder comunitario en aquel México exigía valentía y habilidad política. En 1909, con 30 años, Zapata fue elegido presidente de la Junta de Defensa de Anenecuilco, una especie de consejo agrario encargado de representar los intereses de la comunidad ante las autoridades. El cargo no era remunerado y, en la práctica, exponía a quien lo ocupaba a riesgos constantes, incluyendo persecución judicial, encarcelamiento e incluso asesinato. Aún así, Zapata aceptó el reto, demostrando su compromiso con el bien colectivo. Con acceso a antiguos registros coloniales y mapas de la época novohispana, Zapata empezó a reunir pruebas concretas de que los ejidos de Anenecuilco habían sido usurpados ilegalmente. Fue una acción audaz, presentó estas evidencias ante las autoridades judiciales y exigió la restitución de las tierras. Sin embargo, la respuesta fue el silencio acompañado de intimidaciones. Las élites locales, en complicidad con el aparato estatal, lo señalaron como agitador. Como respuesta, Emiliano organizó la defensa de la comunidad con un grupo de guardias locales.
La labor de Zapata en defensa de la tierra empezó a hacerse conocida en otras localidades de la región. Con frecuencia era invitado a asesorar a comunidades vecinas en disputas similares por el territorio. Su actitud siempre fue serena, pero firme cuando se trataba de los derechos de los campesinos. A principios del siglo XX, el régimen de Porfirio Díaz llevaba ya más de 3 décadas en el poder, sostenido por una estructura autoritaria que favorecía los intereses de las élites agrarias y de inversionistas extranjeros. Para los campesinos de Morelos, la represión era parte del día a día. Tropas federales protegían las haciendas contra cualquier intento de resistencia, mientras jueces y jefes políticos reprimían a los líderes locales con arrestos arbitrarios y violencia. Zapata, ya reconocido por su labor agraria, empezó a ser vigilado de cerca por los agentes del gobierno. En 1910, Francisco Pimpinro Madero lanzó el Plan de San Luis Potosí, convocando a la población a levantarse contra la reelección fraudulenta de Porfirio Díaz. Aunque Madero provenía de una familia acomodada del norte, su propuesta de sufragio efectivo y sus vagas promesas de justicia social fueron suficientes para ganar el apoyo de varios sectores marginados. Para Emiliano Zapata, esa insurrección parecía la oportunidad concreta para recuperar las tierras comunales. Zapata movilizó rápidamente a cientos de campesinos armados, organizándolos con disciplina y profundo conocimiento del terreno. Sus tácticas de guerrilla aprovechaban la geografía de Morelos, con ataques rápidos y retiradas estratégicas que confundían a los ejércitos federales. A diferencia de otros generales que venían de academias militares o de la oligarquía, él conocía cada sendero y cada aldea, lo que lo hacía impredecible y muy eficaz. El apoyo a Zapata crecía en la medida en que demostraba coherencia entre su discurso y sus acciones. Al liberar pueblos y expulsar a las autoridades opresoras, devolvía de inmediato las tierras a los campesinos locales, sin esperar la aprobación de gobiernos provisionales. La llegada de Francisco I. Madero a la presidencia en 1911 fue recibida con esperanza por muchos sectores revolucionarios, pero la desilusión no tardó en llegar. En el sur, los campesinos esperaban la restitución inmediata de sus tierras, una promesa implícita en la lucha contra Díaz. Sin embargo, Madero se mostró moderado y renuente a confrontar los intereses de los grandes terratenientes. Mantuvo intactas muchas estructuras del antiguo régimen, incluido el ejército y el sistema judicial. Para Zapata, eso representaba una traición directa a la causa popular. Zapata comprendió que, en lugar de un aliado, Madero se había convertido en un obstáculo. En varias ocasiones intentó dialogar con el presidente, enviando emisarios y cartas en las que exigía la implementación inmediata de una reforma agraria. Pero Madero insistía en postergar las medidas, temiendo la reacción de las élites. En Morelos, mientras tanto, la situación agraria seguía siendo crítica, y las tropas federales continuaban reprimiendo a las comunidades que se habían levantado. En noviembre de 1911, la ruptura se hizo definitiva con la publicación del Plan de Ayala, un documento redactado por Zapata y sus colaboradores más cercanos. En él, Madero era declarado traidor de la revolución y se exigía su destitución. Más que un simple manifiesto de ruptura, el Plan de Ayala presentaba un proyecto político claro: la expropiación de las tierras de los hacendados y su redistribución entre los campesinos. El documento también establecía que cualquier nuevo líder solo tendría legitimidad si adoptaba plenamente esta propuesta. Tras la publicación del Plan de Ayala, Zapata y sus seguidores pasaron a ser considerados enemigos del gobierno central. Madero, presionado por militares y hacendados, decidió eliminar los focos de resistencia en el sur. Tropas federales fueron enviadas a Morelos, con órdenes claras de reprimir a los zapatistas. El conflicto, que hasta entonces era puntual, tomó dimensiones de guerra civil. La represión fue brutal: incendios de pueblos, fusilamientos sumarios y detenciones masivas. La respuesta de Zapata fue endurecer su postura e intensificar la resistencia armada, ahora con tácticas guerrilleras cada vez más efectivas. El paisaje montañoso y el conocimiento detallado del terreno les daban ventaja a los zapatistas. Sus fuerzas operaban en pequeñas unidades móviles, atacando objetivos estratégicos y retirándose rápidamente. En muchos casos, los propios habitantes alimentaban, escondían e informaban a las milicias campesinas sobre los movimientos del enemigo.
En 1913, el escenario político nacional cambió drásticamente con el golpe de Estado de Victoriano Huerta, que terminó con el asesinato de Madero. A pesar de sus diferencias previas, Zapata consideró ilegítimo el nuevo régimen y continuó su lucha armada. La resistencia contra Huerta unió de manera temporal a distintas facciones revolucionarias, incluidos los constitucionalistas de Carranza y los villistas del norte. Incluso dentro de ese contexto de alianza táctica, los zapatistas siguieron combatiendo de forma autónoma. En Morelos, comenzaron a aplicar directamente el plan de Ayala. Redistribuyeron tierras, expulsaron a funcionarios corruptos e implantaron consejos comunitarios. En 1914, tras la renuncia y el exilio de Victoriano Huerta, el escenario político de la Revolución Mexicana se reconfiguró una vez más. Con la caída del dictador, se abrió un vacío de poder que dividió a los revolucionarios entre quienes defendían un proyecto centralizado de gobierno y quienes apostaban por la autonomía regional. En ese contexto, Zapata se acercó a Francisco Pancho Villa, líder de la División del Norte, con quien compartía una postura crítica frente al proyecto de Venustiano Carranza. La cercanía entre ambos líderes culminó en la Convención de Aguascalientes, en octubre de 1914, un intento de reconciliación entre las distintas facciones revolucionarias. Mientras Carranza se negó a participar, Villa y Zapata se posicionaron como defensores de una verdadera revolución social. Tras el fracaso de las negociaciones, decidieron marchar sobre la Ciudad de México. La toma de la capital por sus tropas, en diciembre de 1914, tuvo un gran valor simbólico. Era el campo, indígena y popular, ocupando el corazón político del país. Sin embargo, su permanencia en la capital fue breve y deliberadamente temporal. Zapata rechazó todos los lujos del poder, evitó los salones oficiales, rechazó ofertas de cargos y no se dejó seducir por las estructuras burocráticas. Veía la ciudad como un lugar alejado de las verdaderas necesidades del pueblo. A diferencia de otros revolucionarios que ambicionaban ministerios o altos mandos, Zapata mantenía su mirada puesta en la tierra. La alianza con Villa, aunque firme en aquel momento, fue más simbólica que operativa. Sus ejércitos rara vez actuaron juntos en campañas militares. Mientras Villa dominaba el norte, Zapata se mantenía en el sur, y ambos combatían a Carranza por caminos distintos. Aún así, la imagen de los dos montados juntos en el Palacio Nacional sigue siendo un ícono de la revolución. Representa la unión de dos mundos marginados, el campesino del sur y el caudillo popular del norte, en oposición al proyecto centralista que se consolidaba bajo el liderazgo de los constitucionalistas. Tras rechazar cualquier papel en el gobierno central, Zapata regresó a Morelos decidido a convertir su visión agraria en realidad. Con el debilitamiento momentáneo de las fuerzas centralistas, los zapatistas lograron establecer un sistema de gobierno propio, basado en la autogestión comunitaria. Las tierras de las haciendas fueron expropiadas y distribuidas directamente a las familias campesinas, sin intermediación del Estado. Cada pueblo comenzó a administrar sus parcelas de manera colectiva, en muchos casos retomando prácticas tradicionales indígenas de cooperación. La administración zapatista se enfocó en crear instituciones que respondieran a las necesidades inmediatas del pueblo. Se fundaron escuelas primarias en varias comunidades, con énfasis en la alfabetización y en valores de solidaridad. Los tribunales populares reemplazaron a los jueces corruptos del antiguo régimen, resolviendo los conflictos con base en el consenso y el bien común. También se crearon oficinas agrarias encargadas de registrar las nuevas propiedades colectivas y de organizar faenas comunitarias para el cultivo y el riego. En el plano económico, los zapatistas promovieron la producción agrícola orientada a la autosuficiencia y al comercio local. Los excedentes se redistribuían o se utilizaban para abastecer a los frentes de combate. No existía un proyecto industrial ni bancario centralizado. La prioridad era asegurar comida, tierra y dignidad para las familias rurales. Las antiguas haciendas fueron transformadas en centros de producción comunal, gestionados directamente por los trabajadores. Políticamente, el Estado zapatista funcionaba al margen de las instituciones nacionales. Aunque contaban con una estructura militar, los zapatistas nunca se organizaron como partido ni participaron en elecciones formales. Su autoridad provenía de la legitimidad construida en las comunidades, no de decretos o mandatos desde arriba. Las decisiones se tomaban en consejos locales, con amplia participación del pueblo.
A partir de 1915, el equilibrio de fuerzas en la Revolución Mexicana comenzó a cambiar. Con la victoria de Álvaro Obregón sobre Pancho Villa en las batallas del norte, Venustiano Carranza se consolidó como el nuevo jefe político del país. Al mismo tiempo, el proyecto zapatista empezó a ser presentado por los círculos políticos de la capital como una propuesta anticuada. El modelo agrario de Morelos fue calificado de localista e impracticable y quedó excluido de las negociaciones que darían forma al Nuevo México. Con el avance del gobierno carrancista llegaron también nuevas ofensivas militares contra el territorio zapatista. El objetivo ya no era solo derrotar al Ejército Libertador del Sur en el campo de batalla, sino desmantelar por completo el sistema político y social que se había construido en Morelos. Tropas federales invadían los pueblos, destruían oficinas agrarias, quemaban archivos y disolvían los consejos comunitarios. A pesar de la presión, el movimiento zapatista demostró una resistencia notable. Las comunidades seguían protegiendo a sus líderes, escondiendo víveres y reconstruyendo las estructuras destruidas, incluso con escasez de municiones y pérdidas territoriales. La cohesión interna del movimiento le permitía seguir operando con eficacia. Zapata adaptó su estrategia, priorizó las acciones puntuales y la guerra de sabotaje, evitando enfrentamientos directos con grandes contingentes enemigos. Políticamente, el aislamiento de Zapata no significaba irrelevancia. En varias regiones del país, su figura seguía inspirando levantamientos agrarios. Panfletos con fragmentos del Plan de Ayala circulaban de forma clandestina y emisarios zapatistas buscaban apoyo entre grupos indígenas y campesinos de otros estados. Sin embargo, la mayoría de los líderes regionales preferían alinearse con el nuevo régimen constitucionalista a cambio de estabilidad y favores. Con la consolidación de Carranza en el poder y el creciente aislamiento del movimiento zapatista, surgieron intentos de acercamiento para poner fin al conflicto por la vía negociada. Zapata, aunque firme en sus principios, no era indiferente al desgaste humano y material que provocaba la guerra. En los últimos años de su vida, autorizó a emisarios a entablar diálogo con autoridades regionales e incluso con representantes del gobierno federal, buscando garantías reales de una reforma agraria en Morelos. Sin embargo, las propuestas que recibía eran siempre vagas o condicionadas a una rendición total. Mientras mantenía abiertos esos canales de comunicación, Zapata reforzaba su estructura de inteligencia para prevenir infiltraciones. Sabía que el gobierno no solo luchaba con armas, sino también con engaños. Varias figuras locales habían sido capturadas o asesinadas tras encuentros aparentemente pacíficos con autoridades carrancistas. Por eso, Zapata se volvió cada vez más cauteloso, exigiendo múltiples confirmaciones antes de aceptar cualquier propuesta o reunión. Aún así, en 1919, el general carrancista Jesús Guajardo puso en marcha una estrategia engañosa para capturar a Zapata. Con el aval del gobierno, Guajardo se presentó como un militar descontento con Carranza y propuso unir fuerzas con los zapatistas. Para hacer creíble la farsa, llegó a ejecutar soldados federales como prueba de su supuesta lealtad y entregó armamento e información a los revolucionarios del sur. Zapata, desconfiado desde el principio, dudó en aceptar el encuentro. Sin embargo, presionado por sus asesores y motivado por el deseo de fortalecer la resistencia, accedió a conversar personalmente con el supuesto aliado. La reunión fue pactada para el 10 de abril en la hacienda de Chinameca. Zapata partió acompañado de pocos hombres, como gesto de buena voluntad. La mañana del 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata llegó a la hacienda de Chinameca, en Morelos, para el encuentro prometido con el general Jesús Guajardo. El ambiente parecía tranquilo, pero la tensión se sentía en el aire. Apenas cruzó los portones de la propiedad, acompañado por una pequeña escolta, fue recibido por una descarga de disparos. Esa era la señal para la emboscada. Decenas de soldados ocultos abrieron fuego. Zapata cayó casi de inmediato, alcanzado por varios proyectiles. La noticia se difundió rápidamente por todo México. El gobierno de Carranza anunció su muerte con orgullo, presentándola como una victoria estratégica sobre el enemigo del progreso. Para la élite política, era el fin de un obstáculo que seguía resistiendo las reformas impuestas desde arriba. Pero para millones de campesinos, indígenas y trabajadores del campo, la ejecución de Zapata fue sentida como una puñalada a la esperanza. En muchas regiones del sur, pueblos enteros declararon luto.
El cuerpo de Zapata fue exhibido públicamente para evitar rumores de fuga o supervivencia. Aún así, el impacto simbólico fue mucho más profundo que el físico. Muerto se volvió más peligroso que vivo. Su imagen empezó a circular en carteles, canciones y relatos orales, como la de un mártir traicionado por el poder. El asesinato en Chinameca alimentó un sentimiento de desconfianza hacia el gobierno constitucionalista, que se proclamaba heredero de la revolución, pero eliminaba a los líderes del pueblo. Carranza, que esperaba pacificar al país con esa acción, terminó profundizando la brecha entre el Estado y el México rural. Poco después de su muerte, Emiliano Zapata comenzó a trascender su condición de líder histórico para asumir una dimensión mítica en el imaginario popular mexicano. En un país marcado por profundas desigualdades sociales, se convirtió en símbolo de esperanza para los marginados y en emblema de una revolución no corrompida por el poder. Su imagen icónica, sombrero ancho, bigote espeso, cartucheras cruzadas sobre el pecho, se volvió instantáneamente reconocible y cargada de significados. Zapata ya no era solo un hombre, se transformaba en una leyenda viva, símbolo de la tierra y de la resistencia. La cultura popular desempeñó un papel fundamental en ese proceso de mitificación. En las décadas siguientes, los corridos, canciones narrativas del pueblo, exaltaron sus hazañas y denunciaron su traición. Poemas, obras de teatro y novelas exploraron su legado como mártir del pueblo. Artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco inmortalizaron su figura en murales que decoran edificios públicos y escuelas, reforzando la presencia visual del héroe agrario. La educación oficial, que en un inicio se mantuvo distante de su proyecto político, acabó incorporando su biografía como parte del relato nacional. La figura de Zapata también cruzó fronteras y épocas. A finales del siglo XX, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por el subcomandante Marcos, retomó su nombre y sus principios para denunciar la globalización neoliberal y defender los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas. La insurrección de 1994 demostró que el legado zapatista seguía vivo, reinventado por nuevos actores y adaptado a nuevas luchas. Zapata vive, la lucha sigue, dejó de ser solo un eslogan, se convirtió en un mantra repetido en protestas a lo largo de América Latina. La historia de Emiliano Zapata nos deja una pregunta que todavía resuena más de un siglo después. ¿Es posible alcanzar la verdadera justicia social dentro de las reglas del sistema? ¿O solo se logra cuando se rompe por completo con él? Zapata creía que la tierra era sagrada, que el pueblo no debía pedir concesiones, sino recuperar lo que siempre le había pertenecido. Pero, ¿y hoy? ¿Tienen sentido sus ideas radicales en el mundo moderno? ¿O serían vistas como una amenaza para el orden actual? Quiero saber tu opinión. Déjala aquí abajo en los comentarios y comparte lo que piensas sobre el legado de Zapata y el futuro de la lucha por la justicia agraria. Y si te gustó este viaje profundo por la historia de uno de los grandes revolucionarios de América Latina, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí vas a seguir descubriendo los secretos detrás de las grandes ideas y personajes que transformaron el mundo. Si no te suscribes, te arriesgas a perder reflexiones que podrían cambiar tu forma de ver la historia y tal vez hasta tu visión del presente y del futuro.